Arrancamos. Claro que sí. Simplemente no lo dice. ¿Todo bien, Tom? ¿Todo bien, mi Tom?
Buenas tardes a todos, todos. ¿Cómo están? Vamos iniciando el encuentro de hoy, esta clase magistral, con una visita que estábamos esperando. No sé si Jessy querés presentarlo o lo presentamos nosotras. Hola, bueno, buenas tardes para todos, todas, todes. Me quedé pensando, bueno, quiero hacer estoy buscando a alguien acá en los cuadraditos. Nancy Ballestín ya llegó porque el invitado que tenemos hoy, que es Mauro Stravi, que es médico y ahora lo vamos a presentar, lo conocimos en realidad de forma virtual todo esto, ¿no? Vamos a decirlo también, le vamos a contar, porque siempre contamos todo, Mauro, ¿sabes? En la primera parte. Hacemos como toda la previa de la clase. Nos conocimos virtualmente a través de Nancy, que es una de las participantes estelares de esta diplomatura. No sé si está por ahí Nancy, se debe estar riendo si me está escuchando. Que bueno, ella nos puso en contacto con Mauro al inicio de la diplomatura, pensábamos en ese módulo, el módulo de salud integral, cómo incorporar distintas voces desde distintos lugares de la medicina o del campo de la salud, en realidad más que de la medicina, y Nancy me dijo, Mauro, habla con Mauro, así que bueno, acá está Mauro, después de todos esos meses transcurridos, después de esa conversación con Nancy, que es una gran abridora de caminos además, y alguien con la que siempre tenemos algún proyecto para trabajar, y bueno, la diplomatura no fue una excepción. Nos puso en contacto con Mauro Stravis, que es doctor, es médico, voy a decirlo tal cual me lo transmitió él, porque una siempre usa sinónimos y después se equivoca. Entonces, se lo voy a presentar así. Él es trabajador de la unidad sanitaria del Barrio Agüero, también del Hospital de Wilde, es médico especializado en medicina familiar y general, es médico neural terapeuta y es maestrando en epidemiología, gestión y políticas de la salud de la Universidad de Lanús. Además, es un trabajador de la salud que nos va a brindar una mirada que creo con la que todas y todos y todes acá nos vamos a sentir cómodos y que estamos hablando en un mismo lenguaje, porque un poco el título de esta clase hoy es alrededor de estas nociones o qué entendemos como salud, ¿no? Ya venimos trabajando en las clases anteriores, trabajamos con psicólogas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con otras personas alrededor de distintas nociones de la salud mental, qué entendemos por salud, qué entendemos por enfermedad. Y en esta clase magistral que tenemos con vos hoy, Mauro, bueno, el título de esta clase, ¿no? ¿Qué es la salud? ¿Por qué la miramos, valga la redundancia, desde una mirada integral? Así que, bueno, todo este recorrido, toda esta brevísima biografía y presentación de Mauro es para que ustedes lo conozcan. Y ahora acá está Nancy, ahí la estoy leyendo en el chat. Bueno, gracias Nancy, esto te lo quería decir adelante de todas, de toda la cursada. Gracias porque, bueno, Nancy siempre colaborando ahí, como todas y todos, que también esto le decíamos a Mauro recién, que es la experiencia de la diplomatura es como un gran rompecabezas que está en permanente construcción, porque nunca hay ninguna pieza, ninguna pieza termina de encajar, porque siempre estamos como repensando las piezas en realidad. Así que, y nos gusta eso. Así que bueno, bienvenido Mauro, muchas gracias por tomarte este rato de la tarde del día de hoy y conectarte al Zoom. Sé que el Zoom, aparte sabemos, todas acá sabemos que el Zoom no tiene la misma calidez que una ronda con un mate circulando, con un ovillo de lana o con esos afiches que nos gustan hacer, pero la calidez está. Pantalla mediante está. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias de vuelta, por ser parte de nuestra diplo, y bueno, estamos súper atentas a tu clase. Bueno, Jessy y todas las personas presentes, muchas gracias por la invitación. Conozco sí, a Nancy, a alguna que otra persona que anda dando vueltas por ahí, a Gladys, del trabajo. Y tal cual decías, yo soy médico, ya desde que cursaba en la universidad estuve interesado en ver la salud no solo
desde lo biológico y buscar otras formas de comprenderla. Y en ese camino también elegí la especialidad en medicina general y familiar, porque también concibe a la persona como un todo y en sus aspectos integrales. Así que la idea sería hablar de salud, relacionarla con los cuidados, porque la salud a veces no lo tenemos tan en cuenta, pero está muy vinculado con los cuidados, y problematizar un poco, ver desde dónde la miramos. Así que les voy a compartir en pantalla, que va a ser como un soporte que nos guíe en este recorrido. Cualquier pregunta, duda, como decía Jessy, siempre lo presencial tiene otra calidez, se da otro intercambio, más en estos temas que están abiertos a la reflexión y a enriquecerse entre todos. Pero vamos a hacerlo desde aquí. Así que les comparto pantalla. No sé si ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces, espera que chico acá. Entonces, el título de la clase, que fue una invitación hermosa, porque en definitiva es muy amplio y es muy bonito y muy en línea con lo que a mí me gusta, que es tratar, me proponían de la salud verla como una mirada integral. Y claramente cuando hay una mirada, quiere decir alguien que está mirando, y que también hay distintas formas de mirarlas. Así que lo que vamos a intentar hacer es tratar de relacionar la salud y con los cuidados. Estaría bueno abrirlo a la reflexión, ¿no? Pero ahora voy a continuar, pero ¿en qué momentos, en qué cosas se superponen la salud y los cuidados, en qué puntos se alejan? Y tratar de ver que a veces cuando decimos salud, hablamos de los... Espérense. Hablamos de sistemas de salud, de atención de la enfermedad o de la salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? En general, lo dominante cuando pensamos en la salud es definirla por lo negativo. O sea, uno cuando funciona mal el cuerpo, pierde la salud, y es salud cuando no estamos enfermos. Y cuando nos pasa algo, estamos enfermos. Es la definición más característica, que en todas las sociedades, bueno, es lo que uno percibe cuando se siente mal. Entonces se definió salud cuando uno está libre de enfermedad. Eso en general es definido, por esto acá este sujeto, por un profesional, por alguien que desde la sociedad es investido con un saber específico y tiene el poder de definir lo que es normal y de lo que no es normal. Pero en verdad siempre fue así. Se pueden mirar las cosas desde... Me gustaría verlos, perdonen, porque acá los perdí. Bueno, perdón. Entonces, se puede mirar cuando miramos o pensamos, ¿no? Que esa forma de pensar sería la racionalidad, y en base a cómo pensamos, cómo miramos, nos orientan en hacer las cosas de una forma o de la otra. Y las cosas que observamos, ¿son para todo lo mismo o podemos comprenderlas desde distintos lugares? En general, a lo largo de la historia, la salud es como un constructo sociocultural, que eso va cambiando según el momento histórico, según la sociedad de la que somos parte, y en cada momento de la historia han existido muchas formas de entender la salud, que se sedimentan en creencias, en concepciones, en costumbres y en prácticas, que fueron cambiando según los momentos históricos y según la sociedad dada. Entonces, un paradigma cultural es el conjunto de esas creencias, costumbres y formas de mirar que son aceptadas como ciertas y son compartidos por todos, y constituyen cómo es la cultura, la forma que tenemos de relacionarnos, tanto con uno mismo, con las personas de nuestro entorno, con la naturaleza, ¿no?
Entonces se trata de pensar que desde la forma que nosotros miramos actualmente, no surgió de la nada, sino que es producto de una construcción histórica y estamos viviendo en lo que se llama la modernidad, ¿no? En esta modernidad, muchos autores ponen como rito de inicio a la modernidad la conquista de América, porque en esa conquista de América permitió extraer materias primas, intercambiar personas en forma de explotación, y estaba caracterizada en general por ser una modernidad, una antigüedad, ¿no? La Edad Media, muy violenta. Era el tiempo de las cruzadas, la gente se mataba unos con otros, era en deseo de imponer sus condiciones a los demás. Pero bueno, esa conquista de América posibilitó, en base a la explotación de territorios enteros, un crecimiento de esta modernidad, y pasamos a formar parte de un paradigma que es el dominante en esta era, que es el antropocentrismo. Muchos le dicen así, que está centrado en el hombre. El hombre en un punto antes estaba en una relación armónica con la naturaleza, con el agua, con el aire, y en un punto dado empezó a sentirse separado de la naturaleza, a intentar dominarla. Esta visión centrada en el hombre es patriarcal. La mujer no tenía el mismo rango, también es machista. Había personas consideradas humanas y gente de color que no, por ejemplo, y estaba caracterizada por esto. Era un momento de luchas y de querer dominar y controlar al otro. Para eso se compite, para tener, sea recursos, uso, el poder sobre el otro, y a partir de ese tener, las cosas tenían un valor de uso para poder mercantilizarlas y poder ir creciendo en base a eso. Esta forma de ser del hombre que se separa de la naturaleza, después se fue desarrollando con el correr de los siglos, siglo XVII, XVIII, y conlleva una corriente filosófica. Nosotros sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, entonces sería la forma de que uno comprende también el mundo, y en ese momento era que comprender que la naturaleza estaba regida por leyes naturales. La naturaleza había que dominarla. Estaba el padre del positivismo, para que se den una idea, que se llamaba Augusto Comte, y que decía que a la naturaleza había que someterla y dominarla como se somete y se domina a las mujeres. O sea, completamente machista, pero era una cuestión de uso de la naturaleza, no ya de sentirse parte de, sino de apropiarse de para un uso o un fin personal. Y este positivismo establece que lo único verdadero, lo único real, es aquello precisamente que se puede percibir en forma positiva. Eso que con los sentidos o con las técnicas que iba desarrollando el hombre, se podía cuantificar, medir, y eso pasaba a ser objetivo. En contraposición a todas las culturas que existieron antes, en donde lo social, lo cultural tenía un valor, esto no. Lo que valía era lo que se podía medir, y se plantea a sí misma como neutra, libres de valores, como la forma verdadera del conocer. Esto constituye, cuando va pasando el tiempo, el paradigma cartesiano. Todas estas cosas son un poco palabras raras, pero son todas un poco parte de lo mismo, de esta forma de ver el mundo que en los últimos siglos llega hasta la actualidad. Descartes era también un filósofo, más o menos del siglo XVII, 1650, por ahí, que plantea esto, la dualidad. Antes, claro, éramos un todo y estábamos unidos, las emociones, el espíritu y lo físico. En cambio, a partir de Descartes, no, había que separar, y separa la mente del cuerpo. Entonces el cuerpo era el ámbito de esta ciencia positiva, era ese objetivo que se mide, y bueno, la mente se la dejaban a la iglesia porque había ahí
intereses y tampoco se podían dar vuelta todo más rápido, pero fue la forma. Esta forma de mirar asienta sus principales explicaciones en la biología, por eso es biologicista. La máxima verdad asienta en la biología. Y para poder entender esa biología, va separando en partes, la descontextualiza primero de su entorno, de su sociedad, de su tiempo histórico, y la va fragmentando en partes. Y desde esa parte, una parte que esté alterada, reduce las explicaciones cuando encuentran algo que podía ser. Entonces después, como si fuera una máquina que funciona mal, la desarman en partes, se arregla esa parte, y después, bueno, se vuelve a colocar la parte en la máquina y todo va a funcionar. Por eso está basada en ir especializándose, en ir separando en partes. Y el fin de esta visión del mundo antropocéntrica en sentido es el uso, como decíamos. Por ende, la explotación de los recursos naturales, de las personas. Y con el correr del tiempo, esta forma ha evolucionado hacia la exclusión de muchos sectores sociales y hasta la extinción. Hay muchos autores que postulan que ya se está viendo la quinta extinción masiva, porque hay más del 80% de la biodiversidad de especies animales y de plantas que han desaparecido. Pero claro, el hombre se siente que está separado y está por encima de esta naturaleza. Desde este lugar es que se asientan las ciencias biomédicas, y en verdad todas las ciencias, que con esta lógica ha tenido muchos avances, lógicamente, durante el siglo XVII, XVIII, o sea, 1700, 1800, 1900, se han hecho muchos avances en química, en física, y se descubrieron un montón de cosas que han sido útiles. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a la medicina, se conforma un modelo biomédico que es el que se enseña en las universidades, el que es aceptado como verdadero, que se supone científico o neutro, y que tiene el poder de establecer lo que está bien de lo que está mal. Y a partir de este se han ido formando los sistemas de salud más adelante, que claro, ahí problematizo, ¿son sistemas de salud o sistemas de enfermedad? Porque pareciera que al tener esa definición predominante que define la salud como solo cuando hay enfermedad, se focaliza en eso, y está centrado en el tratamiento de la enfermedad. Lógicamente, en el último siglo se impuso porque es muy eficaz en tratar algunas cosas, principalmente enfermedades respiratorias agudas, infecciones, se descubrió la anestesia, muchas cosas muy, muy útiles, por supuesto, que no hay que descartar. Pero ¿es esta la única forma verdadera que existió de entender y de comprender la salud? Bueno, parece ser que ancestralmente, yo puse acá medicinas tradicionales americanas, las medicinas orientales como la tradicional china, el ayurveda, pero en general todo el conocimiento previo mismo de Occidente estaba vinculado a concepciones que primero se sentían en parte con el ambiente y consideraban los elementos de la tierra, el fuego, el agua, el aire. Después, que estaban integrados las personas en un todo, no estaban separados el cuerpo de la mente, sino que eran enfermedades más psicosomáticas. Entonces, a partir de las relaciones, principalmente, se pueden establecer desequilibrios. Por ejemplo, algo que todos conocemos, el mal de ojo. Y el mal de ojo está vinculado a una visión de comprender el por qué enfermamos y cómo actuar, vinculado a la envidia. Si alguien te envidiaba, entonces uno sufría mal de ojo y tenía un cierto padecimiento. Y mediante un mecanismo se utilizaba para lograr la sanación. Y bueno, por supuesto se usaban plantas y los elementos de la naturaleza. Posteriormente, en Occidente, al inicio, en el siglo XVII,
cuando se empezó a explotar nuestra América, la gente se empezó a asentar en conglomerados más grandes, a vivir en ciudades, pero no había un conocimiento de los microorganismos. Entonces se postuló la primera concepción de salud en Occidente, que es la teoría de los miasmas. Se pensaba que en ciertos lugares asociados a las industrias, a la contaminación, había ciertos hedores o emanaciones purulentas que producían la enfermedad, que eran estos miasmas. Entonces empezaba a haber una intuición, pero principalmente me interesa señalar que se seguía viendo la salud vinculada con el entorno social. Situación que cambió ya en el siglo XIX, más o menos en 1850, cuando se van descubriendo los primeros microorganismos. Y surge la teoría del germen, la teoría del contagio. Claro, encontraron el germen, el factor que ocasionaba cierta enfermedad, y reducían todo a eso. Las enfermedades o las afectaciones de la salud tenían una simple causa. En esta diapositiva que pongo acá, vemos como una reactualización que tuvimos un tiempo más tarde con la pandemia del COVID, porque parece ser que cuando emergió la pandemia del COVID, lo único que importaba era descubrir cuál era el agente patógeno para poder descubrir una medicación producida por algún laboratorio, y con eso ya era la cuestión que se iba a resolver en la pandemia. Pero en verdad no se ponía en consideración un montón de cosas que hay por debajo, que son más complejas, que tienen un poco más que ver con la forma en cómo vivimos, cómo estamos alimentados, cómo son nuestras relaciones, que hacen al origen y también a la resolución de nuevas, incluso, pandemias. Posteriormente, ya en 1950 y así, las causas de las enfermedades empezaron a cambiar, ¿no? Ya la teoría del germen, de esto de que una causa producía todas las enfermedades, se empezó a agotar porque empezaron a aparecer nuevas enfermedades más vinculadas al modo en el que vivimos, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres, otras enfermedades que no podían ser justificadas por la presencia de un microorganismo. Aunque bueno, también se trataron de justificar por cosas genéticas, pero aparece una nueva teoría, que es la teoría del riesgo, que no cuestiona el sistema social en sí, sino que trata de establecer asociaciones estadísticas para encontrar ya no una causa, sino múltiples causas que se suman, pero se suman de una forma mecánica. Entonces, si yo fumo, si yo no hago ejercicio, eso me da más probabilidad de que me pase algo. Entonces, los cambios están orientados a nivel de las conductas individuales, pero en ningún momento problematiza la forma de sociedades que construimos y en las cuales nos desenvolvemos como personas. Entonces llegamos a este momento en el que el modelo biomédico está en crisis para generar resultados positivos de salud, precisamente por las cosas que veníamos hablando antes, porque solo reduce a los individuos a su dimensión física y la aísla de las otras dimensiones, porque las homogeniza, los trata a todos igual, porque son enfermedades, etiqueta enfermedades, y para cada enfermedad hay un medicamento, pero no hay singularidades de cada situación. Esto genera altos costos, genera daños y genera también insatisfacción, porque uno no es atendido en su singularidad, no es comprendido en su vivir cotidiano. Y por estos motivos se ha tornado ineficiente, y además la tecnología cada vez es más cara y no es accesible a todas las personas. Y por supuesto que sigue centrada en la enfermedad.
Entonces, la propuesta es tratar de trascender, para salir de la pasividad, una mirada de ese paradigma que está centrado en el individuo, que ve los problemas y las soluciones solamente en el individuo y descuida el ambiente, los sistemas sociales en los que vivimos, nuestras relaciones, y que termina constituyendo en un modelo de salud biomédico que te persigue, que establece conductas, que te expropia la salud, porque ya no es uno el que define si está sano o cómo se siente, sino que hay alguien, un profesional, que tiene cierto saber técnico, que define si algo es normal o algo es anormal. Y si es anormal, lo medicaliza, como hemos visto, que hay muchos procesos que antes no estaban medicalizados y hoy se solucionan con una pastillita, dígase, los trastornos en los niños que son inquietos, y miles más. Y eso va conllevando a generarse daños iatrogénicos, que los daños iatrogénicos son daños por exceso de medicalización, por exceso de que te ven muchos especialistas y todos te tratan como si fueras una parte, pero no te pueden comprender en un todo. Lo que hace que hoy en día la tercera causa de enfermedad y de muerte sea esta sobremedicalización. Entonces estamos en esta encrucijada, en la cual nosotros, socializados en este sistema, en este paradigma, centrado en el hombre y en el deseo de controlar, a veces esto parece más abstracto de cómo cuidar y cuesta bajarlo a la tierra, porque claro, ¿es nuevo esto? Y pareciera que no. Acá en este estudio del gobierno de los Estados Unidos, de 1976, ya nos mostraba que los principales motivos por los que nosotros nos enfermamos y nos morimos están vinculados con el ambiente, con el estilo de vida que nosotros llevamos, o sea, por las sociedades en las cuales vivimos. Y eso se puede modificar un poquitito por nuestro sistema sanitario, por esas tecnologías nuevas que tienen la capacidad en muchos casos y tienen que estar accesibles para evitar muertes prematuras. Pero fíjense cómo esto que construye solo en un 11% es lo que se lleva todo el financiamiento. Toda la plata está puesta en los hospitales, en las vacunas, como lo hemos visto también en la pandemia, que era una cuestión de vacunas, de respiradores y de terapias intensivas. Imaginémonos que eso, por supuesto, que incrementa los costos, que son muy altos, y en las partes sociales que impactan y muy fuerte, no hay recursos económicos ni de ningún tipo. Ya en esta línea, y en base a estos resultados, en 1978 una conferencia de Alma Ata, que se juntaron, es una conferencia de la Organización Mundial de la Salud, y que planteaban que la salud no era un tema de médicos y de tecnologías, sino era un tema de tratar de promover una estrategia vinculada con la atención primaria de la salud, con el acompañamiento, y que mire no solo al individuo, sino que mire a todo el sistema social, a todo el ambiente en el que nos desenvolvemos, porque la salud tiene que ver con nuestros territorios, por cómo nos alimentamos, por cómo son nuestras relaciones. Y la propuesta sería pasar de ese modelo antropocéntrico, centrado en el hombre, que domina, para sentirse parte de la vida, por un modelo biocéntrico centrado en la vida, que viene más de la propuesta de nuestros pueblos ancestrales de nuestra América, que se sentían que estaban en un entretejido de la vida, y esto genera una ética diferente, de pertenencia, de cooperación y de cuidado mutuo, porque estamos juntos, unidos en un mismo destino, por así decirlo. Entonces este paradigma biocéntrico considera que el mundo son redes de relaciones, que estamos entretejidos, que no nos podemos dividir, y aspira a construir con
nosotros mismos, con las personas, con los demás pueblos, con la naturaleza, relaciones de solidaridad, de cooperación, basadas en el respeto de la diversidad, no en la imposición de un modelo y una forma de pensar única. Esa es la propuesta de la salud de los ecosistemas, que sería una sola salud, porque, como decíamos, explotando a la naturaleza para poder obtener mayor rentabilidad, lo único que se genera es una pérdida de biodiversidad animal, de la flora, que a la larga nos va a llevar a la extinción de todos como humanidad. Entonces, entender que la salud es una sola salud. Si el agua que tomamos está contaminada por agroquímicos, si el aire que respiramos está contaminado por polución, la tierra, todas esas situaciones hacen a la salud que vivimos todo nuestro planeta Tierra, todos nuestros ecosistemas. Entonces el paradigma biocéntrico no entiende a la salud nada más que como un estado y como la ausencia de enfermedad, sino como un proceso que es dinámico, que es cambiante, que va pasando por etapas y que se construye colectivamente. Y desde esta comprensión nos enfocamos en potenciar, ya todos tenemos un rol más activo, no solamente el que tiene un saber técnico, y se enfoca en potenciar o en tratar de vislumbrar los procesos que son saludables o favorecedores de vida, en los múltiples niveles. Porque tanto cuando queremos rociar un agroquímico para tener más sustentabilidad, o cuando tenemos actitudes egoístas con un vecino o un compañero, todos lo percibimos y son procesos más amenazantes o destructivos de la vida. Entonces, se enfoca en tratar de entender esas dos esferas que todos tenemos y vivenciamos, para potenciar lo saludable. Acá, una cita, como que la atención de la salud no puede ser solamente lo técnico, lo científico, sino que lo humano siempre está relacionado, sin dejar de lado eso científico, pero sí poniendo en primer plano el encuentro que se nos da como seres humanos, en el cual movilizamos afectos y en el cual no hay enfermedades, sino que hay situaciones, hay enfermos, hay personas que son sufrientes, y que todo el equipo de salud conviene que, para evitar estos daños por exceso de centrarse en la tecnología, ofrecer alternativas de cuidado concretas para cada caso singular que acompañen en el sufrimiento. Y se trata de la cantidad justa de cada cosa, no de la mejor tecnología que nos vaya a curar y salvar todo, ¿no? Como un pensamiento un poco mágico. Viene la vacuna y se soluciona el COVID, ¿no? Las cuestiones son más complejas. Entonces, emerge la importancia y la potencia que tienen los cuidados y las relaciones, que son centrales en cualquier acto terapéutico. Y eso nos posibilita tratar de vernos, todo el equipo de salud, profesionales, no profesionales, personas de la comunidad, de una forma más activa. A veces, con este imperativo de que el saber está en la universidad, el saber está en la técnica, no valoramos todos los mecanismos y energías que movilizamos para cuidarnos. De hecho, hay muchos autores que plantean que el primer nivel de atención de la salud es la familia, son los amigos, son los vecinos, principalmente encarnadas en la mujer, ¿no? Que tienen ese rol de cuidado y de decidir, bueno, ponete esta crema, tomate este tecito, o de decir, bueno, ahora sí, consultemos a alguien profesional, pero mucho de esa atención se genera en la propia comunidad y con un rol muy activo y muy importante.
Entonces, y tiene el rol de tejer vínculos y desencadenar estos procesos saludables. Porque el trabajo en la salud es siempre relacional, siempre hay un encuentro, y en cada encuentro, que es único, singular, que está vivo en el momento de vivirse, es en donde nos afectamos mutuamente, sea para bien o para mal. Para bien cuando hay una escucha, hay un espacio de contención del otro, de entendimiento del otro desde su singularidad, o para mal cuando nos medicalizan, no nos miran, no nos tocan, ¿no? Entonces rescatar ese rol activo que es muy importante. Y de eso se trata la producción de los cuidados, ¿no? Porque son necesarias nuevas formas de visualizar, de visibilizar esta producción de cuidados, donde tanto los trabajadores de salud como la comunidad, los vecinos, tienen un rol central y intervienen produciendo cuidado o generando lo contrario al cuidado, podemos decir. Y para eso hay autores que valorizan las tecnologías blandas. No es que existen, estamos habituados a ver, no sé, un tomógrafo, un resonador, como la tecnología, ¿no? Siempre que hablamos de los hospitales, del sistema de salud, hacen falta más respiradores, más tomógrafos, más resonancias, son las tecnologías duras, ¿no? Pero las tecnologías blandas, esas tecnologías de la relación, de saber acoger el sufrimiento, de tener un compromiso con el otro y al escucharlo capaz no borrarse, de saber cómo relacionarse, rompen con la lógica del modelo actual que está centrado en el consumo, en el uso, y abren espacio a otras relaciones que posibilitan mejorar la salud de nuestras comunidades. Bueno, y con eso ya iba a ir terminando, resumiendo que la salud es mucho más que eso físico, que la ausencia de la enfermedad, sino que es un proceso, que no es estático, que es colectiva, no individual, y tiene esas múltiples dimensiones, así como si uno se siente mal con uno mismo, si el agua está contaminada, si en el mundo hay guerras. Es una cuestión que en las múltiples dimensiones está mal todo, y bueno, va a predominar estas cuestiones de lucha. Entonces hay que incluir esas miradas sociales y culturales para ver si allí podemos encontrar una riqueza que nos sirvan de clave para superar esta crisis en la cual hay una despersonalización muy grande, una insatisfacción que todos tenemos porque no nos cuesta el encuentro. Bueno, básicamente era esa la presentación. Gracias, Mauro. Bueno, a ver, ahora vamos a ver el intercambio que vaya surgiendo en el chat, o si alguien si quieren hablar, nada, se pueden desmutear o levanten la manito, digamos, como con el resto que les parezca mejor. Yo me quedé pensando en esto último que mencionabas relacionado al nivel de atención primaria de la salud, ¿no? Que esa unidad mínima de la atención primaria de la salud, que es la familia, que es el hogar, ¿no? Y cómo desde ahí poder pensar cómo desde ahí podemos ver tan simplemente la unidad entre el cuidado de la salud y el cuidado de la vida, o sea, por qué el ejemplo sirve en realidad para poder pensar la integralidad de los cuidados, ¿no? Que los cuidados básicamente lo venimos trabajando desde el día 1 en la diplomatura, y es una noción como muy básica que cuidar es sostener la vida. Y en ese sostener la vida, la cuestión de atender la salud, atender el cuerpo, el cuerpo y el alma también, ¿no? De la persona, bueno, mirándolo desde este lugar que vos lo planteabas, ¿no?
Sí. Ahí hay, Marina, creo que tenés la mano Sí. levantada. Perdón, Mauro. No, está bien. Me pareció muy buena la charla, y tomando lo que decía Jessica, considero que la salud no es solo la falta de una enfermedad, sino también es un bienestar físico, psicológico y mental y social, porque si el individuo está sano y tiene un contexto que lo rodea de agresividad, violencia familiar u otros factores, eso también la altera, por más que no tenga un virus o una bacteria. Y es lo que decía Jessica, que la contención familiar en los primeros años de vida, tanto también el contexto familiar y la escuela, son portadores también de salud para ese individuo, me parece, ¿no? Totalmente, y es algo que está invisibilizado y es necesario recuperar para poder empoderarnos de eso, porque si no, cada vez más la tendencia es que la salud es un asunto de los profesionales que tienen un cierto saber de tratar ciertas enfermedades. Y en verdad, como esos estudios que ya son muy antiguos y muchas evidencias lo indican, está vinculado en cómo vivimos, cómo nos acompañamos, cómo nos relacionamos, y gran parte de esos saberes que ponemos a disposición vienen de los conocimientos de cuidado de nuestras mujeres, de nuestras familias, que son las que atienden la enfermedad a diario, o sea, el padecimiento y el sufrimiento en todos los sentidos. Sí, y para mí también lo que es importante es que de la familia, y me parece que los médicos también han cambiado, que la persona que se va a atender al hospital no sea un número, sino una persona. Y al tratarla ya con una empatía, con una sonrisa, como sabrás que la sonrisa elimina endorfinas, eso hace que tengamos muchas más defensas en nuestro sistema inmunológico. Eso también ayuda a que todos tratemos de reírnos un poquito más, pero bueno, con el contexto mundial que tenemos, me parece que no nos estamos riendo mucho. Claro. A mí me gustó mucho todo lo que dijiste, Mauro, y me dejó pensando en muchas cosas. Porque la realidad es que tal vez la salud en la diaria no es algo de lo que estemos pensando como en general, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo es parte de nuestras vidas? Pensamos en la salud cuando pasa algo y tenemos que ir o visitar a alguien o ayudar a alguien que está pasando algún momento de salud determinado, o cuando nos pasa algo, por lo menos en mi caso, no es. Pero ahora esto que decías de que es un proceso dinámico y colectivo, donde también está en juego el ambiente y las relaciones personales, me hizo pensar en cuán importante es esto de poder construir una idea de salud más integral, con una actitud en donde todos somos proactivos, de todo lo que hacemos puede mejorar o no la calidad de vida de nosotros que compartimos, no solo nuestra familia, sino nuestro barrio, la sociedad en general. Eso me hizo como un clic ahí como de repensar. Las actitudes más generales, digo, de entenderlo como la salud integral, y esto que dijiste de las miradas, ¿no? Si hay una mirada, hay alguien que mira, y puede haber otro que mira de una manera distinta, y cómo podemos compartir una nueva mirada que sea como más positiva para el mundo en general, porque el ambiente, nosotros, los vecinos, me quedé pensando en esa idea. Qué bueno. Y sí, porque estas miradas que antes las teníamos, pero que con la fascinación de la técnica y este deseo de control, como que lo seguimos teniendo, porque viste que pasó la pandemia, está el COVID, y decimos, bueno, está la vacuna, lo vamos a controlar y se va a solucionar, y es así. O tengo un problema de salud, voy a consultar al hospital o al centro de salud, y el que me lo va a solucionar es el profesional, que es el que sabe. Pero en verdad es más complejo, y todos los trabajadores de la salud, sea desde el de limpieza, el administrativo, el cuidador que cuida en su casa una persona, están haciendo actos activos, valga la redundancia, de salud, y contribuyen a aliviar ese sufrimiento o a agravarlo. Sí, hay muchas cosas como que repensar. Estaba Nancy, justamente Nancy, levantando la mano, así que cuando quieras, Nancy. Bueno, gracias.
Gracias, Mauro, por esta charla. La verdad que estoy feliz y orgullosa de conocerte y de haberte propuesto, porque acompaña el proceso de esta diplomatura, digamos, así que me gustó mucho la charla, me gustó mucho la mirada, y estoy encantada de que nos hayas dejado pensando a todas, a todos, a todes, para poder implementar los cuidados desde el lugar más completo, más complejo, que tiene que ver con el equilibrio y con la sociedad, ¿no? Se me perdió la pantalla, no, solo me veo a mí, pero bueno, besos y abrazos para todas y para todes. Y felicitaciones para vos. Gracias, Nancy. Para mí fue difícil porque también, como Nancy se me perdió la pantalla, solo veía el PowerPoint y bueno, me complicaba como que estaba hablando solo. Pero sí, también entender esto, que si vivimos en un sistema social que pretende superar sus obstáculos, para, no sé, por ejemplo, no tenemos... hay un problema de soberanía alimentaria. Entonces, la idea es producir más, con más agroquímicos, y eso contamina los suelos, contamina las aguas. En definitiva, estamos entretejidos y a la larga nos va a terminar afectando a todos. Por eso es el concepto de que la salud es una sola y es la salud de todos los ecosistemas. Y a veces, claro, estamos muy atravesados por esa razón instrumental en el cual al tener un efecto, al tratar una enfermedad, es más fácil. Y es más complejo esto que no está visibilizado. Así como no está visibilizado el trabajo de los cuidados y no es remunerado económicamente y tampoco reconocido simbólicamente, en los centros de salud también los pasa lo mismo. No somos reconocidos ni económica ni simbólicamente, pero toda la evidencia indica que cuanto más presencia hay de espacios que puedan generar acogimiento del sufrimiento de las personas con problemáticas que no son solamente la enfermedad avanzada. Pasa que la enfermedad avanzada quiere decir que estamos llegando muy tarde, que hubo múltiples instancias en la cual quisimos consultar en un lado, en el otro, y nunca nos dieron bola. Siempre nos torcieron la cara y el daño se fue agravando hasta que, bueno, llega con la enfermedad manifiesta. Si hubiera unidades sanitarias en cada lugar que pudieran tener en cuenta esta mirada, que podrían favorecer las relaciones saludables con toda la comunidad, imagínense cuánto saber compartido podríamos tener, cuánto aprendizaje tiene cada vecina y vecino, sea de un conocimiento de una planta, de un conocimiento, che, a mí me pasó esta situación, podés hacer esta cosa, o de apoyarse mutuamente. Claro, pero en ese punto no necesitamos unidades sanitarias en todas partes, lo que necesitamos es lugares donde la gente se reúna y donde comparta información, sabiduría, solidaridad, talleres, y estos también van a ser espacios de salud. ¿Qué te parece? Totalmente, es que se trata de eso. Las personas, las comunidades, son las que tienen el saber, que nos lo han expropiado. Así como ponía en una diapositiva que un autor plantea la expropiación de la salud, pues nos la quitaron. Ya no es uno el que define si está sano o enfermo, sino que es un otro que sabe. Y a las comunidades también nos han expropiado esos saberes. Entonces se trata de recuperarlos. La abuela Margarita, una chamana mexicana, decía que toda la información la tenemos, que hay que recordar. Esto que vos con mucha sabiduría decís que expropiaron,
en realidad está tapando toda esta sabiduría de los pueblos originarios que estamos tratando de recuperar, para qué servía cada yuyo, para qué servía cada raíz, para qué se usaban esas cosas, ¿no? Yo estoy fascinada con la historia de las brujas, que en realidad eran las que manejaban la salud y la cosa espiritual, y por eso no las soportaban, y las mataban y las prendían fuego, porque no soportaban que, primero, que eran mujeres, y segundo, que tenían sabiduría, entonces había que exterminarlas, ¿no? Y en ese sentido me parece que recuperar la información de los pueblos originarios nos va a ayudar bastante para equilibrar y armonizar un poco más la salud. Ahora un cachito, sí. Ahí, Nancy, ahí creo que, no sé si estabas hablando todavía, te interrumpí porque veo que está con la mano levantada Claudia. Leo por orden de aparición de las manitos levantadas. Están Claudia, Gladys y Maritza queriendo hablar. Pero no sé si se te cortó, Nancy, o terminaste lo que estabas diciendo. Terminé, gracias. Perfecto. No, porque, como te pusiste a hablar del tema bruja, dije, bueno, esto viene para largo. Ahora llegó nuestro tema, todo lo que nos gusta. Te dije, bueno, le pregunto a Nancy si sigue. No, pero esto me quedé pensando en la noción de unidad sanitaria también, ¿no? Las palabras, la composición de esas dos palabras. Unidad sanitaria, digamos, ¿a qué hace referencia una unidad? ¿No? Unidad de quiénes, entre quiénes, quiénes son los que poseen la capacidad de decir qué es una unidad sanitaria. Esto que decía Nancy es así, en tal caso, unidad, o sea, si pensamos la salud desde esta mirada que planteabas vos, Mauro, cualquier espacio comunitario es un espacio de cuidado de la salud. Totalmente, es que ¿no? es así. Y digo, lo interesante es que esta mirada y este desarrollo, ¿no? de ese paradigma de la salud, a nosotras, en el marco de la diplomatura, nos permite instalarnos como una nueva pestaña, ¿no? Para pensar los cuidados, es decir, bueno, valorizar también ese conocimiento que quizás todas tienen para cuidar la vida de otras personas. Muchas veces incluye saber qué hacer cuando hay presencia de una enfermedad o incipiente enfermedad. Sin embargo, muchas veces dudamos de qué hacer, porque si no hay la autorización o la mirada de un médico, así sea algo simple de abordar, siempre está esta duda, ¿no? También, bueno, Claro. vinculada a esta composición capitalista patriarcal que mencionabas de la medicina hegemónica. Y antes de dejar hablar a las compañeras, perdón, lo de las brujas también me parece importante, porque fue perseguido, porque también lo que planteaban era esta concepción que tenían todas las concepciones ancestrales en salud, y que se está recuperando en las ciencias de los nuevos paradigmas, el que los padecimientos no son de la mente y del cuerpo por separado, sino que son entidades psicosomáticas que, a raíz de la historia de vida de cada uno y las cosas que nos pasan, se manifiestan en el cuerpo, y que si no entendemos ese trasfondo, corremos el riesgo de hacer un tratamiento solo con el cuerpo que termina siendo excesivo y genera daños. Bueno, sí, ahí, ahora sí, Claudia, si querés tomar la palabra. ¿Cuándo se puso? Te escuchamos. Bueno, creo que Claudia tiene un problema de conexión, porque mandó un mensaje que no se escuchaba. Tal vez esté con problemas de conexión. Si quiere puede seguir Gladys, y después vemos si no puede conectarse. Dale, bueno, Hola, ¿se escucha? Gladys, si querés.
¿Se escucha? Se Ahora escucha escuchamos. perfecto, Gladys. Sí. Buenas tardes. Volviendo un poco atrás, a mí me gustaría que hubiera más médicos y médicas generalistas. No sé, mami, estoy dando clases, ¿eh? Hola, No sé. Salí Hola. y volví a entrar. Avisá que vas a salir. hola. 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 Ahí se escucha Gladys. Ahí está. Que me gustaría que hubiera más médicos y médicas generalistas, porque yo tuve la suerte de saber lo que es un médico generalista y la verdad que la orientación es otra cosa. Es totalmente distinta. Yo, el otro día se me abrió una ventana, dando vuelta a la conversación, me metí en un grupo de Facebook que se llama Yo me crié en Herley. Y la mayoría de las fotos que subían eran maestras que cuidaban, o sea, durante muchas horas a los chicos, y todavía los niños se acordaban y subían fotos de sus maestras como cuidadoras parciales, ¿no? Que también tenían un nivel o sea, responsabilidad en las palabras que enseñaban y en el amor que te daban en esos momentos donde vos te separabas de tu familia, o sea, donde te estabas formando, ¿no es cierto? Y bueno, no, yo con el tema de las brujas tenía otra historia. Tenía una historia inglesa que, no sé, que juntaban en los hilos, creo que era centeno, y se ponía verde, y comían de ahí, y bueno, cuando alucinaban, se creían que eran brujas y las quemaban. Pero yo tenía esa idea, ¿no? De bruja, no otra. Pero estaría bueno fomentar, el médico generalista, yo pensé que no sabía lo que era. Conozco el doctor, que es un médico generalista, ¿no? En síntesis, el doctor, que es muy amplio, y qué sé yo. Y encima de eso, encontrar un médico o una médica generalista humano, que se ponga en el lugar del otro, que comprenda, que no vaya desgano a donar las horas que tiene que donar, y el que trabaja de eso lo hace de corazón, porque yo creo que la medicina es una vocación como cualquier otra profesión, ¿no? Como el de cuidar y a lo mejor ser ignorante con la medicina. Pero sabemos que tenemos a alguien en quien consultar, a quien acudir en un momento de límite, vamos a decir. Que si vas a un hospital a lo mejor no es lo mismo porque es tan grande que no pueden abarcar todo, tan colapsado, como para tomarse el tiempo de atender a la persona moralmente. Porque muchas veces la enfermedad viene por la parte moral, por lo que le pasa. Solo eso. Sí, también es verdad que no hay entidad, ni siquiera somos conocidos, y en verdad es una especialidad que también son 4 años de formación, como cualquier otra especialidad médica, y lamentablemente, mismo al interior de la medicina general, hay una tendencia también a pensar que ser generalista es saber de todas las otras especialidades para resolver los problemas. Y en verdad implica esta concepción también más compleja, pero todos lo sabemos, la mayor parte del tiempo, salvo personas que estén enfermas y tengan alguna situación en particular, estamos sanos en la vida. Y la mayoría de los problemas de salud que tenemos se pueden resolver con poca tecnología. Se plantea que desde un centro de salud se pueden resolver el 85% de los problemas. Y mismo, en cada persona, como no somos un cuerpo inerte que no tiene vida, en cada persona hay energías de autoorganización, de autocuración del propio cuerpo. Así, cuando yo en una huerta saco una plantita o aparece un bicho, crece de golpe una planta que ayuda a solucionar esa plaga, el cuerpo se va organizando también con sus propias energías para resolver esas situaciones.
Entonces, si esas 85% de los problemas que surgen en la práctica ambulatoria de la medicina podrían ser atendidos cerca de la comunidad por alguien que conozca la historia de vida de cada persona, primero que habría mucha mejor contención y satisfacción de los usuarios. Y también se generarían menos daños, menos sobretratamientos, menos costos de los tratamientos, menos pasear por un lado, por el otro, por un especialista que te va dividiendo en partes y cada uno te trata como si fueras un hueso o un sistema nervioso o una piel, para recuperar esa integralidad. Lo lindo es que uno como médico, al percibir estas cosas, se va sorprendiendo de los procesos. Vieron que está esa frase en medicina que uno no puede ver lo que no piensa, lo que no sospecha. Y a veces cuando se abre a esos procesos terapéuticos únicos y singulares, aparecen cosas que suceden, que son muy bonitas, y ver cómo la gente se mejora en base a, no sé, a una charla con un vecino, o con que tomó un yuyito. Cosa capaz que venía sufriendo, padeciendo, y esperando que venga alguien también tenemos esa tendencia. Va a venir alguien a solucionarnos los problemas. Y en verdad es una construcción de todos como humanidad. Gracias. Claudia, ¿querés seguir vos? Ya te pudiste, me parece que ya estás conectada de nuevo. ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Muy buena exposición, realmente la felicito, te felicito, Mauro, muy generadora porque nos deja pensando en muchas cosas. Yo, además de cursar la diplomatura, soy antropóloga, me encanta la visión holística de la medicina. Es bueno que alguien, que vos comentes tu formación. Hay muchas cuestiones que nos atraviesan a nosotras como mujeres. Generalmente se dice que las mujeres vivimos mucho tiempo, ¿sí? Tal vez porque estamos un poco más a resguardo y la atención en la familia, ¿sí? Y el patriarcado le mete en la cabeza a los hombres que son fuertes y que nunca tienen que hacer controles y chequeos. Entonces, nosotras estamos en esta cuestión de cuidarnos a nosotras, de ser agente de conocimiento a nuestra familia, a nuestra comunidad, y estar atentas a esta contaminación de sentimientos en donde hay que gestionar emociones para atravesar estas crisis últimas y las que se están planteando en este presente, ¿no? Y sí, estamos reconociendo situaciones de soledad, de ceguera moral, y donde tenemos que volver como a replantearnos nuestra propia educación emocional para hacer estos, como vos planteaste, estos vínculos, y que hacen también a nuestra salud social, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que las medicinas se han volcado, del capitalismo se han volcado más a la mercadotecnia de las enfermedades y no promover la salud, porque vas cuando ya estás todo roto al médico, ¿no? Entonces, estas nuevas visiones integrales me parecen importantes. Yo leí hace 4 días que Rosario, Tucumán y Jujuy, Comahue, están haciendo un sincretismo académico en salud. O sea, los pueblos originarios siempre fueron abiertos,
y los están recibiendo afortunadamente, ¿no? Así que hay que cambiar las nuevas racionalidades, la mente, ¿no? De forma de concebir la naturaleza, que somos nosotros. Así que me parece genial que estés compartiendo tu conocimiento hoy con nosotras. Gracias, Clau. Siempre muy profundo lo que decís. Gracias por el aporte. Había alguien más que había levantado la mano. Marisa, ¿querés seguir vos? Sí, ¿cómo están? No, yo pensaba todo esto, estaba escuchando atentamente, y también pensaba un poco que todo esto también tiene que ver, si bien nos tenemos que juntar como vecinos, ¿no? Y escuchar al otro y demás, pero yo también pensaba que esto también tiene que ver con una política de Estado, porque en realidad uno también, cuando yo te escuchaba, Mauro, y decías que ya el paciente llega cuando ya está en las últimas, o sea que ya no hay mucho más para resolver. Entonces también eso, si lo vamos en una cuestión política, también genera un gasto, los laboratorios les viene bárbaro, porque se llenan de plata, obviamente. Resolvemos todo con la pastillita, y con estudios y más estudios y demás, ¿no? También todo eso es todo plata, todo plata. Entonces yo también pensaba, digo, ¿cómo nos podemos ordenar como sociedad y en el ámbito de salud y salir a patear el barrio, salir a patear el territorio y de alguna manera ver qué le pasa a cada familia, a cada vecino, qué pasa en esa familia, cómo está las problemáticas, ¿no? Porque a veces uno dice, oh, no me importa el otro, miremos, no. Yo, mi experiencia, tengo 50 años y la verdad que mi experiencia fue muy buena en cuanto a los vecinos, en cuanto al cuidado. También el barrio era muchos inmigrantes, entonces todos nos mirábamos con todos. Mis viejos, laburantes los dos, metalúrgico y textil, y los vecinos era una cuestión de cuidarnos unos con el otro, mirarnos, encontrarnos. Por ejemplo, los sábados en mi casa era encontrarnos a comer la pizza con el vecino, o sea que eso me parece, era algo lindo, una cosa linda que se vivía. Bueno, todo eso se fue perdiendo, o el salir a jugar a la calle y demás. Y bueno, yo pensaba eso, ¿no? De qué podemos hacer como política de Estado, mirarnos y encaminarnos como grupo y salir a ver qué le pasa al otro, ¿no? Bueno, yo fui anotando cosas que iba escuchando y qué sé yo. Estoy totalmente de acuerdo con las terapias alternativas, también estoy de acuerdo con el psicoanálisis, y me parece que uno también tiene que escuchar al otro, porque el escuchar al otro también resuelve y sanás, de alguna manera va sanando, fuera de lo que tiene que ver también con la biología, ¿no? Porque la biología también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Es que decís, si bien todo lo ancestral y demás cura y sana, también me parece también importante hacer un seguimiento de las familias, qué es lo que pasa, si hay enfermedades, analizarlas y resolverlas, ¿no? Curarlas. Bueno, porque todo esto también, bueno, ya sabemos que es parte del capitalismo, esto de encerrarnos y no mirarnos, porque en realidad es así. Nos quedamos adentro de la casa y bueno, no miramos al otro. No, bueno, claro, eso. también hay una cuestión de romantizar lo ancestral y darle con un palo a lo biomédico.
pero en verdad es tiempo como de integrar, y en su justa medida, las tecnologías y todos los avances, digamos, hoy en día la esperanza de vida en general con la pandemia bajó, pero ha ido aumentando, cada vez somos más viejos, y eso habla de algunos avances, aunque hay más desigualdad y más exclusión. Pero también problematizar esta cuestión bien típica del hombre de controlar y tener certezas, porque todos tenemos la certeza que nos vamos a morir, pero no sabemos en qué momento. En verdad, en la vida, en los procesos, hay una gran incertidumbre. Y si no nos hacemos amigos de esa incertidumbre, corremos el riesgo de medicalizar o de vender espejitos de colores para con esto vas a tener la vida eterna, el que puede pagarla, ¿no? O con esto no vas a tener el cáncer, o con esto, pero en verdad en la vida hay más caos, hay más incertidumbre, hay un determinismo caótico, o sea, si nosotros vivimos mal, evidentemente vamos a ir determinados a que cada vez vamos a estar peor, perdiendo las relaciones, sintiéndonos más solos, pero a su vez se caracteriza por la incertidumbre. A nosotros nos dicen el pronóstico, y vemos el pronóstico basado en la misma ciencia positivista que se utiliza en medicina. Y el pronóstico dice que llueve. Y después nos levantamos y hay un sol tremendo. Ah, falló, bueno, no lo problematizamos. Pero en cambio, cuando nos dicen, no, si seguís haciendo esto, te vas a morir. Se están apropiando de una certeza, o si no te haces este estudio, en verdad hay una cuestión que tampoco es tan científica la ciencia, sino que es una visión más que hoy en día tiene grandes beneficios, sobre todo en áreas de las cirugías, la anestesia, en algunas vacunas, porque no en todas, ¿no? Hay muchas nuevas, como las antigripales, que tienen poca probada de eficacia, o por ejemplo las mamografías, ya se vio que poca eficacia, y sin embargo las creemos que son fundamentales, y eso están en detrimento de otras que sí son útiles. Por ejemplo, ahora en la unidad sanitaria hay una cobertura, porque la gente no se quiere vacunar, de las vacunas que siempre sirvieron, de la polio, de la triple viral. ¿Por qué? Y porque ya está cansado que la vacunen, pero en cambio vienen a preguntar todos los días por la vacuna antigripal, que a mi juicio genera más daño que beneficios. Entonces, amigarse un poco con esa incertidumbre propia de la vida e ir reconociendo las características de que nosotros como seres vivos tenemos en fuerzas de autocurarnos también, ayuda, para no llegar en las últimas condiciones, porque si uno a lo largo de toda la vida podría ser asesorado por alguien que tiene un conocimiento técnico adecuado en los avances de la tecnología, pues si no estamos como hace 1000 siglos, evitaría muchas confusiones, de confusiones que a veces a nosotros nos parecen obvias, pero no sé, en la situación de las interrupciones del embarazo seguimos viendo que a pesar de que haya educación en parte sexual y demás, las mujeres interrumpen los embarazos de forma insegura. Entonces, esas tecnologías que evitan muertes evitables tendrían que estar al acceso, pero en esta jungla de información que prioriza lo que es más rentable, se generan daños. Y después pensaba en lo que decía Claudia, de recuperar el valor de los cuidados y el valor de la mujer, en el sentido de esta dialéctica que planteaba Hegel del amo y el esclavo, ¿no? Que
implica que si yo me enfrento a vos y te digo, bueno, vos te tenés que encargar del cuidado, no es rentable, lo que sea, está mal visto, y tenés que hacer una cosa. Entonces yo sigo tus órdenes, y hay un amo que no hace nada, se pasa de joda, atendido, y el esclavo, que es el que hace. Pero en ese hacer, en ese cuidar, se termina invirtiendo la relación, porque es el que nos da el poder, es el que nos da sabiduría. ¿Quién más sabe y conoce que el que cuida, que el que hace? Y rescatar eso, que a veces cuando la gente no ha pasado por la academia, sabe más, porque no está contaminada con esas certezas, pero no sabe lo que sabe. A mí me quedé pensando con eso último que decía Mauro, Se corta, Jessy, me parece. ¿Ahí salía? Ahí. ¿Cómo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La escuchamos, Elizabeth. Me parece que es por problemas de conexión, Mauro. Porque quisieron ahí como hablar y se entrecortó lo de Jessy y lo de Elizabeth también. Me quedé pensando en esto que decías que el conocimiento, que es poder, y que el que cuida tiene mucho más del conocimiento del que cree tener. Digo que esto como herramienta de liberación, ¿no? Esto de todo conocimiento libera y hace la construcción de una sociedad más justa. Digo, y en esto también, y que a veces no lo pensamos, en el poder cuidar, en cómo cuidar, hay mucho poder de transformar vidas también. Así que eso, pensar en ese poder de transformación que tenemos los que trabajamos en cuidado, que está buenísimo. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. Y lógicamente que es importante, como decía Marisa, tratar de buscar las formas para que sea visibilizado y reconocido también económicamente, tanto en las tareas de cuidados como mismo en las visiones de la medicina, como la medicina general, que está súper demostrado que serían mucho más eficientes para lograr mejores resultados en nuestras sociedades, pero que nadie las elige porque precisamente no son rentables, y bueno, y eso. Hola, buenas tardes. Ay, perdón, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, porque se me había cortado. Muy buena la charla la que usted nos dio, y de la cual que estaría bueno empezar también como antes, de que empiecen a ver los contenedores con los médicos, los especialistas en cada barrio, para poder, porque a veces hay personas que van a la salita y de la cual no hay médico clínico. Eso está pasando también. Por ejemplo, acá en La Cañada pasa eso, a 2 cuadras de Moscón y Zapiola pasa eso. No hay médico clínico y de la cual las personas de acá, dentro de La Cañada, tienen que ir a un hospital. Claro. A eso me refiero. Sí, y precisamente se trata de esto, de que no hay incentivo económico, y también nosotros pensemos que para implementar relaciones de cuidado son más adecuados los espacios pequeños. En el hospital, que es una institución gigante, hay una despersonalización, entonces es más cómodo para el profesional que si quiere se refugia en esa institución. En cambio,
abrirse a ir a un barrio a trabajar y implica dejar un poco de la comodidad de uno, así como ir a atender a la casa de una persona o hacer la actividad en una plaza, también implica resignar un poco de la comodidad de uno. En otros lugares, por ejemplo en España, en Inglaterra, en Cuba, que son sistemas de salud más eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado gasta menos y consigue mejores resultados. Se tiene que ingresar sí o sí a través de un médico generalista o un médico generalista que después es el que decide qué consultas hacer y demás. Porque no es lo mismo, según la formación de la persona, las cosas que hace, ni tampoco en el lugar en el que esté. Porque si yo soy neurólogo, por ejemplo, y entonces aprendí a ver todo el tiempo gente muy enferma, cuando me vienen a consultar a mí, voy a pensar que va a ser lo peor, la enfermedad más grave, que ocurre en el mínimo de los casos. Además, uno al médico, como persona, lo que quiere es certezas. Bueno, decime qué es lo que tengo. Claro, sí, eso es lo que pasa, disculpe. Eso es lo que pasa, que a veces vas al médico y lo único que te pasa, si te duele la espalda o algo, no te mandan a sacar radiografía o no hay tomógrafos también, ¿no? Y lo único que te dan es ibuprofeno. Eso es lo que uno también no sabe si ir al médico o no ir, porque te encontrás medio raro, porque a mí me ha pasado que he ido al médico y te dan un ibuprofeno y no saben. Y uno le dice que está con dolores de espaldas, pero no te dan una respuesta como tiene que ser a veces. Bueno, eso bueno, Claro. pienso que está cerca de acá de mi vecino y eso pasa de que van a la salita y eso y no hay respuestas, que te dan ibuprofeno. Pero ahí habría que problematizar ese dolor de espalda, de dónde surge. Porque si uno piensa que va a surgir de una enfermedad y pide una tomografía, pide una resonancia, te pide los análisis y demás, pero lo más probable es que esté vinculado con cómo uno transita en la vida. Bueno, estás saliendo a caminar, estás trabajando 14 horas en una fábrica levantando una cosa, está vinculado con cómo uno vive, no con una enfermedad concreta. La medicina tiene un poder social de definir lo que es saludable o no, pero en verdad lo que trata es algunas enfermedades concretas y en sus últimas instancias. Sí, por supuesto, tiene razón. Bueno, ¿Puedo comentar algo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo me quedé pensando, bueno, en general agradezco esta conversación, me pareció muy útil, muy claro todo. Y me quedé con un poco este comentario de Ale, de esto de transformar, ¿no? Yo creo que a veces nosotros no tenemos certeza de lo capaces que somos de poder transformar no solo nuestras realidades, sino de las realidades de quienes cuidamos, de quienes acompañamos. Esto de hablar con el vecino, de hablar con el familiar, con el amigo, para aconsejar desde el yuyito, desde hacerte unos estudios, desde dar ánimo para que esa realidad, ese desánimo se pueda transformar en un ocuparse, no solo de la salud, sino del contexto en general, para transformar realidades. Creo que esto es clave y es esencial en todos los aspectos para quienes necesitan acompañamiento. Gracias. Gracias, Marta.
Gracias, Marta. Yo me meto ahora, que antes se me había cortado el audio, pero me quedé pensando en esta relación que hacías con lo de Hegel y en esto del amo y el dominado, ¿no? Y en la posibilidad que tenés, en todo caso, en hacer una trampita al sistema. Siempre tenemos la posibilidad de hacer una trampita al sistema, ¿no? En todo caso, es como pensar a los laburantes, al trabajador en el modelo capitalista, ¿no? También el trabajador pone el cuerpo, pone las horas de trabajo, pero no tiene los medios de producción. Sin embargo, siempre tenemos la posibilidad de hacer una trampita y, bueno, generar las molestias suficientes para adquirir derechos, para adquirir reconocimientos, para tener mejor pago, ¿no? A partir de esas trampas, o bueno, estrategias de reclamo, como querramos llamarlo, ¿no? Y en esto de los cuidados también me parece que está bueno poder pensarlo así. Incluso en esta mirada que vos planteabas, bueno, las mujeres suelen ser las más invisibilizadas y sin embargo son las que quizás tienen más conocimientos para cuidar la salud, porque tienen este conocimiento que viene desde una raíz ancestral, ¿no? De conocer mecanismos naturales o más vinculados con el medio ambiente o con la naturaleza para procurar sanar un mal de ojo, o sanar un empacho, o sanar cuestiones como de enfermedad más básica, digamos, ¿no? O malestares del cuerpo. Sin embargo, están invisibilizadas o no reconocidas, ¿no? O subestimadas. Entonces digo, en esa posibilidad, en ese conocimiento, al nosotros ponerlo en valor o ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, todo esto, hemos llegado con todo esto hasta acá, ¿no? Quienes cuidamos ya se ha avanzado y se sabe que en su mayoría son las mujeres, y las diversidades son las que en su mayoría cuidan a otras personas. Estamos invisibilizadas, no estamos reconocidas, no estamos pagas, como mencionaba Nora al inicio de todo. Bueno, con todo esto, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Me parece que está muy bueno cómo vos lo has vinculado con las cuestiones de salud, porque nos permiten pensar que también está la posibilidad de poder, bueno, transformar los espacios de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros hogares, en función de propiciar lugares que cuiden también nuestra salud a modo comunitario, Y las a modo mujeres colectivo. tienen mucho más conocimiento en el cuidado que los hombres. Por ejemplo, no sé, si uno ve, después de divorciados, la tasa de esperanza de vida de los hombres es mucho menor que de la mujer, o de los suicidios posterior a eso. Es mucho menor en hombres que en mujeres y está vinculado con estos saberes. Pero bueno, sigue existiendo esto de que viene la gente a controlarse y viene para ver si está bien de la salud. ¿Y yo quién soy para decir si el otro está bien o mal de la salud? Uno sabe cómo está haciendo las cosas y sabe cuándo, más allá de alguna cuestión concreta o cierta práctica de tecnología que tiene que ser aplicada, que son muy escasas, en verdad uno sabe cuando viene mal, cuando está durmiendo mal, está, no sé, trabajando mucho, está teniendo emociones o pensamientos negativos, o cuando no. Pero sin embargo, venimos a hacer el reaseguro, no sé, como mal, hago cualquier cosa y vengo para hacerme el control. Entonces te hacen los análisis, está todo bien, bueno, dale, seguí así, total. Y en general es esto de volver a apropiarse, que por esta situación las mujeres, por esta experiencia y saber vinculado al cuidado, tienen mucha más experiencia y mucho más saber. Sí, acá mencionas esto, la importancia del conocimiento de la propia salud, de que justamente uno sabe qué está haciendo mal, qué no, y qué puede mejorar o no su calidad de vida, más allá de cuestiones específicas y técnicas de la medicina moderna. Pero uno a veces no confía en ese instinto, que uno ya lo tiene, uno ya lo tiene pensado,
y a veces es difícil por esta medicina capitalista que tiene como ese chip puesto en nosotras, de que alguien más tiene que decirte si está bien o está mal, si estás bien de salud o no, o si tenés que comer mejor, aunque vos ya sepas lo que tenés que hacer o qué cosas te hacen bien. Hay un libro de un historiador famoso, Duby, que compara dos momentos de la historia de los cuidados del ser humano, ¿no? En la peste negra, en Europa, en la época medieval, y lo compara con los 80 cuando surge el SIDA, ¿sí? Y en la peste negra, bueno, se dio increíblemente que si bien, bueno, las clases altas se aislaron con todo el beneficio de tener a sus sirvientes y tener sus alimentos y todo esto para resguardarse, se dio todo una cuestión de socialización, de cuidados. La gente no abandonaba a los enfermos y hasta se dedicaba a enterrar a los muertos por más que corría el riesgo de contagiarse. Mientras que en el SIDA, si alguien recuerda, bueno, Mauro lo tendrá presente, hubo una cosa como de retraimiento. No me junto con el homosexual, con el gay, una cosa de no lo toco al sidoso, a la sidosa, y que llamaba la atención cómo esa construcción social, cultural, de los cuidados, ¿sí? Nos representa en un estado de humanidad también, ¿no? Porque la pandemia nos llevó a eso, a pensarnos cómo estábamos viviendo, cómo se cuidaban, y en un panorama general, por ejemplo, el mayor descuido lo tuvo África por un abandono de no tener sus vacunas. Me llamó la atención Italia, la mayoría eran los viejos que se morían, ¿sí? Nueva York tenía los ataúdes en las calles, Ecuador ataúdes de cartón. Eso, y Brasil habrán visto ustedes la cantidad de cómo tuvieron que ampliar los cementerios. Entonces, esto te da un panorama general. Y también, bueno, convengamos, hay mucho descreimiento que se volcó por intereses comerciales sobre los saberes de las abuelas de los pueblos indígenas, y lo tiran como una cosa de hipismo así pintoresco, ¿no? Que lo ponen en duda. Así que sí, hay pugnas de poder ahí y son cuestiones políticas, porque a veces uno habla de política, cree que está en la estratosfera, no. Cuando nosotros decidimos y podemos, y no decidimos tanto qué comer cada día, estamos diciendo con qué nos alimentamos, qué medicación podemos tener o no, porque no cualquiera va a la farmacia en estos días. Sí, sí. ¿Sí? Y es parte de que hay una sola salud, y es la salud de todos como estamos unidos. Y mismo la pérdida de los rituales, mismo de la muerte o de velar a una persona, habla de la sociedad y las características individualistas que tiene. En el barrio hay muchas personas que están muy deprimidas, vinculadas a no poder realizar el proceso de duelo, porque el velatorio, el ritual velatorio, es para los vivos, y para poder seguir viviendo hacia adelante, bien, y eso se ha perdido, y hemos muerto rodeado de máquinas, y con el miedo de la peste negra a contagiarnos como si fueran leprosos. Y eso genera afectaciones a la salud que no se miden, no son del orden de lo cuantitativo,
pero que sí afectan la salud de nuestras relaciones. Y hablan de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Que por primera vez en la historia de la humanidad está globalizado, o tiende a estarlo. Vos sabés que me hiciste acordar algo. En el 2003, un equipo de cardiólogos fuimos a hacer una observación, sus pacientes, ellos tenían una nueva forma de tratamiento, hacían talleres de poesía, de música, de actividad física, y planteaban que, que se venía, digamos, un nivel creciente de enfermedades cardiológicas. Fuimos a observar con mi compañera en ese momento, y realmente lo que observamos era una gran soledad y depresión, porque la misma familia maltrataba al enfermo, ¿no? Y ese mismo maltrato lo hundía en esa depresión de esa enfermedad. Entonces decíamos, no, pero acá, entre comillas, para nosotras, decíamos, la mejor enfermedad, cura es sanar sus vínculos, en principio. Entonces, eso iba a ir en contra de las empresas farmacológicas. O sea, una mamá, una señora mayor maltratada por su hijo, era horrible de ver. O un señor mayor despreciado por su propia esposa en esa actividad familiar, realmente, y ahí te dabas cuenta por qué esa persona decidió estar enferma, ¿no? Claro. Y sí, Sí, y la yo creo medicina... que... Perdón. No, dale, dale. No, me parece más importante lo tuyo. No, esto de poder entender esto del primer nivel de cuidado, que son los vínculos, y cómo no fortalecerlos. Cuando se debilitan esos vínculos, nuestra salud también se debilita. Cualquier enfermedad, cosa técnica que nos afecte, se potencia, y quedamos encerrados en un círculo que es difícil salir. Que si bien esto de, como decía Claudia, que obviamente la industria farmacéutica no le interesa fortalecer nuestra salud, nuestros vínculos y que podamos sanarnos sin un medicamento, tiene que ponernos a pensar en nuevas estrategias comunitarias, de hacer una salud comunitaria y que funcione en nuestras familias, en nuestro barrio, en el club, en los espacios donde transitamos. Esto da, la verdad, Mauro, diste un montón de temas por los que vamos a ir pensando, cada una de sus experiencias propias, de nuestros trabajos y la mirada que tenemos y a dónde cómo nos afecta en nuestras acciones con respecto a la salud. Así que gracias, porque eso es lo maravilloso, ¿no? De los encuentros en donde uno puede empezar a pensar en otras formas de mirar, que es como arrancaste este encuentro, y podamos conversarlo, compartirlo y pensar salidas comunitarias a estas problemáticas que nos planteamos, ¿no? Yo creo que, no sé, más que agradecerte no podemos, espero que volvamos a encontrarnos en algún otro momento, y vamos a ir cerrando el encuentro, que la verdad que está para quedarse, pero bueno, ya se pasó volando, ya son las 8, y me imagino que las compañeras y los compañeros que están conectados también tienen que ir a sus quehaceres de la vida. Así que no sé si querés decirnos algo más, espero que te haya gustado compartir, te noto contento, un buen síntoma. Sí, no, muy agradecido y muy enriquecido de compartir, porque siempre se aprende en eso, y cuesta a veces bajar a lo concreto esto, porque en general el sentido común tiende a buscar asociaciones lineales, como le pasaba a Claudio en esto, y la culpa de que estás mal es porque fumás, porque no haces ejercicio, porque te alimentás mal, todo de la conducta individual. Pero en verdad todo surge de estas relaciones, de los vínculos, de cómo vivimos, y se reproduce a todos los niveles.
pero muy agradecido por conocerlas y poder participar aquí con ustedes. Bueno, gracias entonces. Vamos cerrando este encuentro. Para las compañeros que están cursando la Diplo, igual esto queda grabado. Si a alguna le quedó alguna idea dando vueltas, lo podemos volver a escuchar y podemos hacer preguntas, en todo caso en el Classroom, y se la podemos hacer llegar a Mauro. Si llega a surgir algo o algo que queramos compartir, te lo vamos a estar comunicando. Así que bueno, gracias y nos estamos encontrando en algún lugar, espero. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Buenas noches. Chao, chao, gracias. Hasta la próxima, Excelente. gracias por todo. Gracias. Chao. Chao, gracias. Con ese corte. Gracias. Bueno.